Bueno, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama la regla de L'Hopital. Algunos lo pronuncian como Hopital. Este es una palabra en francés y suena algo como L'Hôpital, pero como no sé pronunciarlo, pues le vamos a decir L'Hopital. Esta regla me sirve para calcular límites. Cuando nosotros teníamos un límite que no salía por sustitución directa, teníamos que usar alguna otra técnica. ¿Se acuerdan qué técnicas usábamos para resolver límites? ¿La de implícitas y explícitas, maestra? O No, esas son funciones. ¿Qué hacíamos para resolver un límite? A veces nos salía nada más sustituyendo el valor de x, pero cuando no salía, porque se nos generaba alguna indeterminación. Por ejemplo, aquí si yo trato de sustituir x menos 1, voy a tener menos 1 más 1, ya tengo un 0 en el denominador y pues para empezar, eso no se va a poder. Entonces, necesito quitar la indeterminación para poder resolver el límite. ¿Se acuerdan qué hacíamos? Vimos varias formas. Ya se les olvidó límites, muchachos. Racionalización. Exactamente, todas esas eran técnicas para resolver límites. ¿Por qué necesitábamos esas técnicas? Porque se nos generaba alguna indeterminación. Estaba que si la racionalización, si la factorización, o si era un cociente de polinomios, dividir entre la x de mayor grado, todas esas técnicas que nos servían para resolver límites. En este caso, pues se puede hacer una factorización. El límite cuando x tiende a menos 1. Arriba nos quedaría 2 que multiplica a x cuadrada menos 1. Todo eso se divide entre x más 1. Continuamos factorizando. X cuadrada menos 1. Ahora lo factorizamos. Es una diferencia de cuadrados, así que sería a más b por a menos b. Todo esto se divide entre x más 1. Ya se empiezan a eliminar algunos términos. Y entonces ahora solo me queda el límite cuando x tiende a menos 1 de 2 por x menos 1, que como ya no hay una indeterminación, porque esto es simplemente un polinomio, los polinomios se pueden evaluar directamente por sustitución. Así que aquí tengo el límite cuando x tiende a menos 1 de 2 por x y 2 por 1. Ya nada más sustituimos el valor de x y aquí tendría 2 veces x menos 2. X vale menos 1, como lo indica el límite. Y entonces tengo 2 por menos 1, menos 2 y otro menos 2 del límite. El resultado de esto es menos 4. Entonces, algunos límites se resolvían aplicando reglas del álgebra, factorización o racionalización. Sin embargo, no en todos los límites se puede aplicar esto a pesar de que hay una indeterminación. Por ejemplo, este límite. Tengo el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x entre x. Entonces, aunque yo aplique propiedades de límites y trate de resolver el límite del numerador entre el límite del denominador, cuando hago esto, el límite del numerador es infinito, el límite del denominador es infinito. Y no hay forma en la que yo pueda factorizar un logaritmo natural de x, ni x ya está en su forma más simple. Entonces, ni la racionalización, ni la factorización, ni dividir entre la x de mayor grado, ninguna de esas técnicas me sirve. Necesito yo usar una técnica diferente. Como el álgebra ya me quedó corto, ya no me es suficiente, entonces aplicamos conceptos que son de cálculo.
¿Cuál de ellos? El concepto de la derivada. En este caso, una derivada me va a servir también para resolver límites. ¿Cómo? Pues usando la regla del L'Hopital. Me dice que sean f y g, estamos hablando de dos funciones. La característica obviamente es que sean derivables, si es que las voy a derivar. Necesitan ser derivables sobre un intervalo abierto que contenga AC. C es el punto donde necesitamos determinar el límite. En el intervalo abierto que contiene AC y excepto posiblemente en C mismo. Es decir, está permitido que la derivada no exista en ese punto mientras exista en el intervalo que lo contiene. Y se impone una condición, ya que G es una función que aparece en el denominador. Cuando la derivemos, obviamente la derivada de G debe ser diferente a 0, ya que está en el denominador. Entonces, si estas condiciones se cumplen, se va a cumplir esta propiedad de aquí. El límite cuando x tiende a c para un cociente de funciones es igual al límite de el cociente de sus derivadas. Aquí hay que ser muy cuidadosos. No es la derivada de un cociente, es la derivada del numerador entre la derivada del denominador. La regla de L'Hopital dice que así es como se aplica. No vamos a derivar ese cociente. Derivamos por separado numerador y denominador. ¿En qué casos vamos a aplicar esta regla? No siempre se aplica. Solamente cuando tengamos este tipo de indeterminaciones. Cuando al hacer la sustitución tenemos un 0 sobre 0, cuando tenemos un infinito sobre infinito, o el producto de dos funciones y al calcular el límite, una me da 0 y otra me da infinito, también se puede aplicar. Cuando tenemos una función elevada al infinito y al calcular el límite, esa función se acerca a 1. Cuando tenemos una función que se acerca al 0 y esta función está elevada al infinito. Y también cuando tenemos una resta de funciones y al calcular el límite, una se va a infinito y la otra también, entonces el resultado final es infinito menos infinito. Cuando yo tenga alguna de estas indeterminaciones y un cociente de funciones, puedo aplicar la regla del L'Hopital. Por ejemplo, en la que planteamos anteriormente, que por álgebra no va a salir, pero aplicamos esta propiedad. ¿Qué tipo de indeterminación tenía aquí? ¿Se acuerdan? Si x tiende a infinito, ¿qué pasa cuando yo sustituyo? Infinito entre infinito. Exacto, gracias. Tenemos una indeterminación de infinito entre infinito. Entonces, como tenemos esa indeterminación, pues vamos a aplicar la regla del L'Hopital. Aquí le voy a poner una H para indicar que voy a aplicar esta regla. La regla me dice que el límite de un cociente de funciones es igual al mismo límite, pero de las derivadas. La derivada del numerador entre la derivada de la función que aparece en el denominador. Se fijan, no lo derivo como un cociente, es derivada del numerador y derivada del denominador. Y esto pues va a ser igual a el límite cuando x tiende a infinito de la derivada del logaritmo natural de x. Esas son reglas básicas, muchachos. Les conviene empezar a aprendérselas. 1 sobre x. Derivada de x. Esa sí se la tienen que saber. 1. 1. No, Muy bien. 1 y pues ya nada más para simplificar eso, porque tengo un cociente de fracciones. Esto es igual a el límite cuando x tiende a infinito de extremos por extremos, medios por medios.
1 sobre X. 1 sobre X. Y si X tiende a infinito, ¿cuál es el resultado de ese límite? 1 dividido entre algo que es muy grande. Un pastel entre muchas personas, ¿de a cuánto nos toca? De aborona. De casi nada, ¿verdad? De pedacito. De a casi nada. ¿Qué tal si tratamos de dividir un pastel entre 1000 personas? Pues, ¿cuánto nos tocó? No es que no nos haya tocado nada, nos tocó casi nada. Acuérdense, un límite no es un número, es una aproximación. No nos tocó 0, nos tocó casi 0. Entonces, el límite de 1 sobre X es 0. Tengo una indeterminación, tengo un cociente de funciones, aplico la regla del L'Hopital para resolver ese límite. Otro ejemplo. Tengo aquí un cociente de funciones y trato de resolver el límite cuando X tiende a 0, es decir, a qué valor se acerca esta función si X se va aproximando al 0. Permítanme. Bueno, tenemos aquí un cociente de funciones. Si yo realizo la sustitución directa del valor que me está dando, ¿qué es lo que voy a obtener? E a la 2 veces 0 entre 0. E a la 0, ¿cuánto es? Pero No. Cualquier número elevado a la potencia 0 es un 1. Acuérdense, ¿por qué? Si yo tengo 2 a la 1 entre 2 a la 1, ¿cuál es el resultado de esto? 1. 1. Pero si yo me voy a las propiedades de los exponentes, estoy dividiendo la misma base. ¿Qué pasa con los exponentes? Se restan. Se restan. Esto es igual a 2 A 2 a la 0. 2 a la 2. 0. Y si le pongo un 3, ¿qué voy a obtener? En lugar de un 2 le pongo un 3. 3 a la 0. Y 3 a la 0. ¿Y cuánto va a ser? 3 a la 1 entre 3 a la 1. 1. 1. Entonces, cualquier número elevado a una potencia 0 es un 1, excepto el 0, obviamente, porque si tengo 0 entre 0, ese sí es 0. Es diferente a los límites, acuérdense, el límite no es exactamente ese valor, sino a qué valor se acerca. En cambio, este sí es el número 0 y este sí es el número 0. Esto es 0. Cualquier número elevado a la 0 es un 1, excepto el 0. Entonces, lo que tengo ahí es un 1 menos 1 entre 0. 0 entre 0. Pero este no es el número 0 porque esto es un límite. No es X igual a 0, es X tiende a, por lo tanto, esto se acerca al 0 y esto se acerca al 0. Es muy diferente un límite al valor exacto. Ok, entonces tenemos aquí una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Tengo una indeterminación, tengo un cociente de funciones, pues entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital. Y esto va a ser igual al límite cuando X tiende a 0 de la derivada del numerador entre la derivada del denominador. Esto es igual al límite cuando X tiende a 0 de la derivada de E a la 2X
Bueno, la derivada de e a la u. Tienen que empezar a memorizarse las derivadas básicas, muchachos. La derivada de e a la u es e a la u. Y por la regla de la cadena, la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de 2x? Pues 2. Abajo, la derivada de x es 1. Y ahora sí, como ya no tengo indeterminación, porque de hecho ya no hay un cociente de funciones, ya puedo simplemente sustituir. Si x tiende a 0, yo voy a tener 2 veces e a la 2 veces 0, pues sigue siendo, bueno, e a la 2 veces 0 sigue siendo 0. 2 veces e a la 0, ¿cuánto es? Dos E. No, ¿Es e a, dos? e a la ¿Dos? 0 2, es un 2. E a la 0, ¿cuánto es? 1, 1. Entonces tengo 2 veces 1, es un 2. Aquí está el resultado del límite. Lo hicimos utilizando la regla del L'Hopital. Acá tengo otro ejercicio que si yo trato de hacerlo por sustitución directa, voy a tener e a la menos infinito. Ay, por raíz de infinito. E a la menos infinito, pues si tengo un exponente negativo, lo pasamos al denominador y ya queda positivo. Si tengo e a la infinito, ¿cuál es el resultado de eso? E elevado a un número muy grande, ¿qué voy a obtener? ¿0? E a la infinito. A ver, saquen su calculadora y pónganle e a la 20. 20 no es un número tan grande, pero nuestra calculadora no puede con tanto. E a la 20. Me da Son 400. 480 ay, 485 aquí me marca, pero no es más grande el número. Pues nos marca notación científica, ¿verdad? Bueno, aquí mi calculadora no. ¿No? A ver, ¿cuánto es e a la 20? 485.165.195. Ni siquiera me acuerdo qué número era, pero era uno muy grande, ¿verdad? Exacto. E a la infinito, pues me va a dar un número que es grandísimo, infinito. Y si saco raíz de un número que es muy grande, ¿qué voy a obtener? Ah, no, le puse X, pero es infinito aquí. A ver, sácale raíz a ese número que acabas de obtener. A los 485.000 millones o no sé cuántos eran. 22.026. 22.026. Es un número muy grande, ¿verdad? Y si yo le pongo un número todavía más grande, me lo va a hacer más chiquito, pero igual va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. La raíz de infinito, aunque al calcularle la raíz me dé un número más pequeño, eso va a ser un número muy grande. Entonces, ¿qué pasa si divido 1 entre infinito? ¿Es infinito? No, acuérdense, 1 dividido Uno. entre algo que es muy grande.
Sería 1, ¿no? No, Casi Un- nada. 0. casi nada, exacto, 0. Una constante dividida entre algo que es muy grande, aunque la constante sea muy grande, imagínense 1000 pasteles dividido entre todo México. Infinito se refiere a algo muy, 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 muy grande. En cambio, independientemente del valor de la constante, cualquier constante dividida entre algo que es infinito me va a dar 0. Y la raíz de infinito, pues sigue siendo infinito. Entonces, lo que yo tengo aquí es un producto de funciones en las cuales al calcular el límite por sustitución directa, lo que tengo es que una función se va a 0 y otra función se va a infinito. Y al final, ¿cómo se van a multiplicar? Pues una se hace muy grande y otra se hace muy chiquita. Pues hay que ver cuál gana, cuál predomina en esta ecuación. Y para ver cuál predomina, pues hay que determinar el límite. Ya vimos que por técnicas algebraicas no va a salir, entonces metemos técnicas de cálculo. ¿Cuál? Pues la regla del L'Hopital. Pero la regla del L'Hopital es para un cociente de funciones. Yo la tengo como un producto, así que debo reescribirla para que sea un cociente, porque solo la puedo aplicar si es un cociente. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x, ese e a la x, a la menos x, como tiene un exponente negativo, pues lo pasamos al denominador para que ya tenga exponente positivo. Y ahora sí, ya es un cociente de funciones, así que ya podemos aplicar la regla del L'Hopital, que me dice que esto es igual al límite cuando x tiende a infinito, pero ahora de la derivada del numerador entre la derivada del denominador. Así que esto va a ser igual a límite cuando x tiende a infinito, la derivada de x a la 1/2 a ver, la derivada de x a la n veces x a la n menos 1, 1/2 menos 1, Menos 1/2. menos 1/2. Y la derivada de e a la x e a la x x a la menos 1/2. Bueno, igual ya lo ponemos acá. Esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de, vamos a reescribir 1/2 de x a la menos 1/2, pues lo ponemos en el denominador para que ya tenga signo positivo. El e a la x siempre estuvo en el denominador. Y acá arriba pues ya nada más nos quedó un 1. El límite cuando x tiende a infinito de 1 entre 2 veces la raíz de x por e a la x. Y si x tiende a infinito, ¿qué dijimos que es raíz de infinito? Infinito. Infinito. Y e al infinito, Era e, cero. no, nada más el e. E elevado a un número muy grande. ¿Cuánto dijimos que era e a la 20?
el número e, acuérdense, es una constante, así como pi. ¿Cuánto vale pi? 3.14. 3.14. ¿Cuánto vale e? 2.71. 2.71. Entonces, cuando digo e a la 1 es 2.71. Cuando digo e a la 2 es 2.71 por 2.71. Cuando digo e a la 3 es 2.71 por 2.71 por 2.71. Si tengo e al infinito es 2.71 por 2.71 por 2.71 por 2.71. ¿Eso hacia dónde se va? Si estoy multiplicando el 2.7 muchas veces, ¿se me va a ir a 0? A infinito. Se va a ir a infinito. Entonces, tanto la raíz como el e a la x se van a infinito. Entonces, arriba tengo un 1 y abajo tengo 2 veces infinito por infinito. Infinito. Y 1 dividido entre infinito. Uno entre Casi algo, nada. casi nada, exactamente. No es el 0, porque no es el valor 0, es el límite de esto se aproxima al 0. No es lo mismo ser igual que aproximarse. Esto se aproxima al 0, no es 0. Me invitaron a una fiesta y había un montón de gente y me dieron una oblea de pastel. No es que no me diera nada, es que me dieron muy poquito. No es que sea 0, es que se aproxima. Entonces tengo aquí estas indeterminaciones, se aplica la regla del L'Hopital. Tengo aquí otro tipo de indeterminación, que esta es bastante interesante porque tiene muchas utilidades, ya más adelante verán. Si yo hago la sustitución de x tiende a infinito, lo que tengo es un 1 más 1 entre algo que es infinito, elevado al infinito. ¿Cuánto es 1 entre infinito? Casi Casi nada. nada. Casi nada. Entonces tengo 1 más algo que es casi nada, pues es casi el 1. Casi el 1 elevado al infinito. Esto es otro tipo de indeterminación. Entonces, como es una indeterminación, hay que eliminarla antes de resolver el límite. ¿Cómo la vamos a eliminar? Bueno, en este caso sí vamos a usar la regla del L'Hopital, pero esta función en especial requiere un poquito más de trabajo antes de aplicar la regla. En este caso, el resultado de esto es un valor. No sé cuánto, pero es un número. Así que por ahorita vamos a decir no sé cuánto, pero ese número que te salga le vamos a llamar L. Para resolver una ecuación, acuérdense, yo le puedo hacer lo que quiera a una ecuación, sacarle raíz, multiplicarla, calcularle seno, coseno, elevar la potencia, lo que yo quiera, siempre y cuando lo haga en ambos lados de la ecuación para no estar alterando esa igualdad. Entonces, si yo estoy diciendo que esto es igual a esto, pues el logaritmo de esto debería de ser igual al logaritmo de esto que aparece acá. Así que vamos a escribir el logaritmo natural de el límite de 1 más 1 sobre x elevado a la x debería de ser igual al logaritmo de lo que yo obtenga, que no sé cuál es, pero le vamos a llamar número L. El logaritmo de esto es igual al logaritmo de esto. Esto lo vamos a dejar un poquito y vamos a estar trabajando con esta parte. Por ahí andaban algunas propiedades de los límites que casi siempre nos olvidamos de ellas, pero existen y son bastante útiles. Una de ellas es que el logaritmo natural de un límite es igual al límite del logaritmo natural. Entonces vamos a reescribir esto y en lugar de calcular primero el límite y luego sacarle el logaritmo, pues primero sacamos el logaritmo y luego le calculamos límite. Entonces sería el logaritmo natural de 1 más 1 sobre x. Bueno, esto está elevado a la x. Y cuando se haya calculado el logaritmo, se calcula el límite. Hay una propiedad de los logaritmos, a ver si se acuerdan,
el logaritmo de base b de a elevado a la m. ¿Se acuerdan qué pasa con esta m? ¿Qué podemos hacer? ¿Es la pendiente? Bueno, sí se ocupa en regresión, pero ahorita nada más ocupamos la propiedad. A elevado a la, el logaritmo de a elevado a la m sería m veces el logaritmo de a. La base no cambia, esa se queda igual. Entonces, esto que estaba como una potencia, ahora va a estar multiplicando. Eso es propiedad de logaritmos. Entonces, aquí vamos a tener el límite cuando x tiende a infinito de x veces el logaritmo natural de 1 más 1 sobre x. Lo que tengo aquí es un producto de funciones, x por el logaritmo natural, pero todavía no puedo aplicar el límite, sigo teniendo indeterminación. Sin embargo, para que yo pueda aplicar la regla del L'Hopital, debe ser un cociente de funciones. Aquí lo que yo tengo es un producto, así que necesitamos reescribir ese límite. El límite cuando x tiende a infinito de, si esta x está multiplicando, pues la pasamos al denominador y cambiamos la potencia y ya tenemos una expresión equivalente. Y el logaritmo se queda en el numerador, es así, no le modificamos nada. Logaritmo de 1 más 1 sobre x. ¿No? Ya se puede quedar así. Ahora sí, es un cociente de funciones, entonces ya podemos aplicar la regla del L'Hopital. Aquí ya la vamos a aplicar, así que lo indicamos. Entonces, vamos a resolver el límite cuando x tiende a infinito de, calculamos la derivada del numerador. Y calculamos la derivada del denominador. Y esto será igual al límite cuando x tiende a infinito de la derivada del logaritmo natural. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de u? Las fórmulas, muchachos. La derivada del logaritmo natural de u. 1 sobre u por la derivada de u. Quiere decir que aquí la derivada, en este caso, ¿cuánto vale u? 1 más 1 sobre x. Regla de la cadena. 1 entre 1 más 1 sobre x. Y luego por la derivada del u. La derivada de 1 es 0 y la derivada de 1 sobre x. La derivada de x a la menos 1 por x a la menos 2. Y acá la derivada de x a la menos 1 por x a la menos 2, pero ya de una vez lo ponemos abajo. Así que, pues ahora tengo este aquí y acá, pues ya se eliminaron. Derivada de 1 sobre x. ¿Dónde voy? El límite cuando x tiende a infinito
de 1 entre 1 más 1 sobre X. Y si X tiende a infinito, 1 sobre X. ¿1 sobre X cuando X tiende a infinito? Casi cero. Casi 0. Entonces, aquí me va a quedar 1 más entre 1 más 0, pues 1 sobre 1. El resultado de esto es 1. Pero este no es el límite que queríamos calcular, ¿se acuerdan? Esto que tenemos aquí es igual a el logaritmo natural del número L. Entonces todavía nos falta una ecuación por resolver porque lo que nosotros queremos saber es cuánto vale L. Voy a ponerlo aquí a un ladito. Ya se me acabó el espacio. El logaritmo natural de 1 es igual al número L. Así que yo quiero saber cuánto vale el número L. Ay, no es cierto. Los puse al revés. El logaritmo natural de L es igual a 1. Yo quiero saber cuál es el número L, así que necesito despejarla. ¿Cuál es la operación opuesta a calcular un logaritmo? Calcular un exponencial, muchachos. El logaritmo natural y el exponencial son las operaciones opuestas. A ver, pongan un e a la 3 en su calculadora. Me da 20.08. 20.08. Y ahora calcula el logaritmo natural de ese número que acabas de obtener. Obviamente sin meter el número para no perder decimales, nada más le ponen el resultado anterior. Me da 1.30. ¿Lo metiste todo? ¿Qué más será? A ver. A mí 2.99. Ah, bueno, ahí ya perdió decimales en el cálculo. Pero en realidad, si calculas un e a la 3 y luego le calculas un logaritmo, lo que te va a devolver es un 3. Porque el logaritmo y el exponencial son operaciones opuestas. Es como multiplicar y dividir. Entonces, si yo tengo un e a la 3 y luego le calculo el logaritmo natural, lo que voy a obtener es un 3, porque estas son opuestas y se eliminan. Entonces ahí la calculadora ya perdió decimales en el cálculo de ida y el de vuelta. Pero en realidad el logaritmo natural de e a la 3 es un 3. Acá, como el logaritmo natural, quiero eliminar ese logaritmo natural, lo hago con la operación opuesta, que es calcular un exponencial. Acuérdense, le puedo hacer lo que yo quiero a una ecuación siempre y cuando lo haga en ambos lados. Entonces, el exponencial e elevado a este es igual a e elevado a este. Y como el exponencial y el logaritmo son operaciones inversas, pues con este se eliminan y aquí solamente me queda un L. Y L es igual a e a la 1. O sea, pues simplemente e. Entonces, L es igual al número e. Uno
al infinito es el número e. Acuérdense, son aproximaciones. No es lo mismo ser igual que aproximarse, porque el número 1, así tal cual, el 1 elevado al infinito, 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, aunque lo multiplique 20,000 veces o 100 millones de veces, el resultado siempre es 1. En cambio, este no es un 1, este es un casi 1. Porque si yo voy a una fiesta y me da muy poquito pastel, pues casi no me dieron nada. No es que sea un 0, es que es casi no me dieron nada. Y un 1 más casi nada, pues casi nada más se queda en un 1. Y este casi realmente hace la diferencia, porque si es casi un 1, pero un poquito más, elevado al infinito, me da el exponencial. Pero si es exactamente el 1, es el 1. Y de ahí no se mueve. Pero si este casi, en lugar de ser un poquito más de un 1, fuera un menos de 1, un poquitito menos de 1, cuando lo elevo al infinito, ya es un valor muy diferente. Si en lugar de tener 1 más 1 sobre x, no le estoy sumando un casi nada. Le estoy sumando un casi nada, pero si en lugar de eso tengo un 1 menos 1 sobre x, no le estoy sumando, le estoy quitando casi nada. Y ese quitarle casi nada realmente me da un valor completamente distinto. Si repetimos todo este procedimiento, pero en lugar de tener aquí un signo de más, tuviera un signo de menos, esto de aquí sigue siendo una indeterminación porque tenemos un número que es casi nada, digo casi un 1, elevado al infinito. Pero este es casi un 1 porque le falta muy poquitito, le quitamos casi nada. Repetimos este procedimiento exactamente igual que en el anterior, lo mismo, con la única diferencia de que ahora tenemos un menos. ¿Qué va a pasar? Pues que cuando lleguemos a este paso, cuando calculábamos la derivada de este, la derivada de 1 sobre x es negativa y cuando se multiplica por este signo ya es positiva. Entonces, acá este con este se eliminan, pero ahora tengo arriba un signo positivo y abajo un signo negativo. El cociente va a ser signo negativo. Esto de aquí me da un 1, pero ahora esto tiene signo negativo. Entonces, ahora el logaritmo natural de L no es igual a un 1, sino es igual a un menos 1. Por lo tanto, el resultado de esto es E a la menos 1, o sea, 1 sobre E. El número E era 2.7, pero 1 sobre E ya es 0.36. ¿Se fijan? No es lo mismo ser igual a 1 que ser casi 1, porque si es casi 1, si es poquito más de un 1, se acerca al número E. Si es poquito menos del 1, se aproxima al 0.36. Bueno, más bien es al número 1 sobre E, que se aproxima al 0.36. Entonces, sí hay mucha diferencia entre ser igual a aproximarse. Aquí vemos esa diferencia. Si es igual a 1, 1 al infinito siempre es 1, pero casi un 1 al infinito depende de si era un número que era poquito más chico o poquito más grande. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, no, me espero, me sigo. Maestra, ese signo no es igual. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero es para aproximaciones.
Sí, no me acuerdo del nombre. Bueno, según Google dice que se llama doble tilde y significa aproximadamente igual a. Vamos a resolver este otro ejercicio. Tengo el límite de e a la x sobre x. Vamos a aplicar la regla del L'Hopital. Y derivamos arriba. Ay, se me olvidó indicar el límite. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador entre la derivada del denominador. La derivada de e a la x, pues es e a la x. Y la derivada de x es 1. Ya no hay indeterminación, así que ya puedo calcular el límite. Si x tiende a 0, pues yo tengo e a la 0 entre 1, pues sigue siendo e a la 0, que dijimos que es 1. Si yo me voy a graficar esta función e a la x sobre x, ahí está. En el 0, ¿ustedes creen que se aproxime al 1, como dice mi límite? Si x es igual a 0, estamos en este de aquí. Si me acerco a esta línea negra, la función se va acercando al 1. Ustedes ven que se aproxime. Vamos a aproximarnos por la izquierda. Vamos a aproximarnos al 0 por la izquierda. Y vamos a aproximarnos por la derecha. Si nos aproximamos por la izquierda y por la derecha, eso se va aproximando al 1. No. No. Y entonces, ¿por qué mi límite me dice que se aproxima a 1? Aquí se cometió un error. ¿Cuál fue el error? ¿Qué necesito para poder aplicar la regla del L'Hopital? Que la función sea derivable, pues sí, ya calculé la derivada, si existe. Que la derivada del denominador sea diferente a 0, pues sí, no me dio una derivada a 0. ¿Cuándo puedo aplicar la regla del L'Hopital? Cuando tenga un cociente de funciones, pues sí tenía un cociente de funciones. Cuando tenga alguna de estas indeterminaciones, ¿qué tipo de indeterminación tenía? Esta o esta. Si x tiende a 0, tengo e a la x. Y abajo, si x tiende a 0, tengo 0. E a la 0 es un 1.
y 0 pues es 0. 1 entre 0 cae dentro de las indeterminaciones que puedo resolver con la regla de L'Hopital. No. No. Por eso estoy obteniendo un error en mi cálculo, porque para empezar no se cumple alguna de las indeterminaciones para la regla de L'Hopital. Lo que tengo aquí es un 1 sobre 0, por lo tanto, ni siquiera debía haber intentado esto. 1 sobre 0 es infinito, esa función se me está yendo al infinito. 1 sobre 0 es una indeterminación en la cual tengo un número que se hace o muy grande con signo positivo o muy grande con signo negativo. Aquí se hace muy grande con signo positivo y aquí se hace muy grande con signo negativo. Entonces, no debía aplicarla. Ese fue el error. Y ya por último, todos los ejercicios que resolvían anteriormente tenían un límite a 0 o a un 1 o a un 4, pero existía ese límite. Sin embargo, la regla del L'Hopital no se restringe a utilizarla solamente cuando el límite existe, porque también me sirve para demostrar que un límite no existe, pero debe estar bien aplicado. Entonces, en este caso, cuando x tiende a 0, pues no hay una indeterminación que se pueda resolver con L'Hopital, pero si x tiende a infinito, pues ahora sí, tengo e a la infinito, infinito. Entre, si x tiende a infinito, pues tengo infinito. Esa sí es una de las que puedo resolver, entonces aquí sí la podemos aplicar. La regla de L'Hopital sería la derivada de e a la x, que ya la habíamos calculado. Ahí. El límite cuando x tiende a infinito de e a la x entre la derivada de x. Ahora sí, si x tiende a infinito, lo que tengo es e al infinito entre 1. Esto es infinito. También se puede utilizar para demostrar que los límites no existen. En este caso, pues se va al infinito, pero no se está acercando a ningún valor. Es un límite que no existe. Entonces, bien aplicada me sirve para demostrar el valor de un límite, como en estos casos, cuando el límite existe, o también para demostrar que un límite no existe.